Buenas noches, amados hermanos, amigos y público en general. Hoy jueves vamos a tener la lectura y meditación del Evangelio de Mateo capítulo 3, todo el capítulo. Vamos a ir leyendo por partes, por temas. Se trata de Juan el Bautista. Vamos a ver la vida de Juan el Bautista. En primer lugar, hay que introducirnos en el Antiguo Testamento, por lo menos un pasaje, donde se habló ya de Juan el Bautista. Eso está en el libro de Malaquías. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer versículo 1. Ahí hay una profecía referente a Juan el Bautista. Dice lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el versículo número 1 que nos señala por lo menos Malaquías se escribió por lo menos unos 100 años antes de Cristo, o 200. Ya desde allí se anuncia la venida de Juan el Bautista. En el capítulo 4 es más claro, el mismo libro, Malaquías capítulo 4, leemos en el versículo 5, que nos dice: he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí nos lo envía como siguiendo el modelo del profeta Elías, que así vendría un varón, no que se llamaría Elías, sino que tendría el poder de actuar como actuó Elías, un mensajero de Dios. Bien, ya vimos entonces hay dos versículos que anuncian antiguamente la venida de Juan el Bautista. Pero vamos a leer su nacimiento, ¿no? Ya los que han visto el mensaje de la semana pasada pueden darse cuenta en el Lucas capítulo 1, vamos a leer, ¿no? Desde el versículo 11 en adelante, lo más importante. Bueno, ¿cómo se trata el nacimiento de Juan el Bautista? Desde el jueves pasado hablamos del nacimiento de Jesús, y en el nacimiento de Jesús, pieza fundamental es el papá de Juan el Bautista como Juan el Bautista, para saber la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a recordar que Zacarías se había casado con Elizabeth. Elizabeth era prima de María, y bueno, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, y como los dos eran siervos de Dios, Zacarías no se preocupó por no tener hijos, pero le rogaba a Dios que le dé un hijo. Y ya estaba viejito, ya no podía tampoco engendrar hijos, ya convencido de que ya no podía tener hijos. Entonces se le toca su turno, no el octavo turno, y en ese octavo turno ocurre algo inusual. El ángel se le presenta y habla a él, y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo. Zacarías se sorprende. Sí, le dice el ángel, Dios ha escuchado tu oración, y la que decían que era estéril va a darte un hijo. Entonces, bueno, nos habla que este niño que nacería sería grande delante de Dios, que haría que muchos se conviertan al Señor nuestro Dios, ¿no? Entonces, al saber todas esas cosas, Zacarías no creyó.
Le dijo al ángel, no, no creo, no creo. Entonces le dijo al ángel, como no quieres creer, vas a quedar mudo y cuando nazca el niño, recién hablarás. Entonces, él quedó mudo hasta el día que nació Juan. ¿Y qué más nos cuenta la historia aquí? Dice, cuando salió, versículo 22, capítulo 1 de Lucas, dice, cuando salió no podía hablar y la gente comprendió que había visto alguna visión. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Entonces vemos que aquí ya concibió el niño y vemos aquí también en el versículo 30, cuando María visita, era su 6º mes, y bueno, faltaban 3 meses y María lo acompañó a Elizabeth hasta que nació Juan el Bautista. ¿Qué diríamos reduciendo todas esas pequeñas lecturas? ¿No? Que cuando Dios escoge a sus siervos para que le sirvan, está en sus manos, no en las manos de nosotros que podemos pedirlo, en las manos de Él respondernos o no. No es que como el ejemplo de que Él pidió un hijo, entonces un cristiano está viejito, está igualito que él, su mujer viejita, le van a pedir que le dé un hijo y les va a dar. No es así. Dios hace milagros cuando Él quiere, con sus planes y propósitos. Entonces concluimos que Juan el Bautista nació por un milagro de Jesucristo, por un milagro de Dios. Un padre, Zacarías, un sumo sacerdote, y Elizabeth, su esposa, y eran ancianos, no podían tener hijos, era imposible, pero ahí Dios puso su mano para demostrar al mundo que a un siervo como él estaba premiando con un hijo. Bien, ahí vimos ya su nacimiento. Ahora vamos a ver parte de su testimonio, ¿no? Y el testimonio de Juan el Bautista lo vamos a encontrar en el libro de Juan capítulo 1. Ya vamos al libro de Juan capítulo 1 y vamos a encontrar el testimonio de Juan el Bautista. Está en 1:19 hasta el 28. Vamos a leer lo más importante y vamos a explicar. Testimonio es ser un testigo o alguien que ha visto su vida y dice, este ha sido así. Ese es testimonio. Entonces, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas y le preguntaron, ¿tú quién eres? Él no negó y dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. ¿Pero quién eres? Él respondió, versículo 23, soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que le habían enviado eran fariseos, y volvieron a preguntarle y a decirle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en el río Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? ¿No? Decir de quién era él. Él no era el Cristo, él no era Elías, pero sí era un profeta.
pero no quiso, como decir, a los que habían preguntado, fariseos, enemigos de Dios, enemigos de Cristo, no quiso identificarse, dijo que no era. Entonces, en su testimonio, él se reconoce como un hombre común y corriente. Y yo creo que todos los siervos de Dios debiéramos ser así. Él era el profeta. Él era parecido al profeta Elías. No era el Cristo. Pero él dijo que no era ni el Cristo, ni Elías, ni aún ningún profeta. Entonces así debemos ser los siervos de Dios. Porque a veces estudiamos en la universidad, sacamos títulos y decimos, yo soy doctor en teología, yo soy el fulanito, sutanito. No, Juan el Bautista, su testimonio dijo, soy un hombre común y corriente. No tuvo por qué decir más. Nuestro testimonio también vale. Yo soy hijo de Cristo, soy un cristiano y se acabó. Los títulos, guardémonos en casa, ¿no? Porque muchas veces no hacemos como este siervo, que es un siervo de Dios. Imitemos a Juan el Bautista y nunca digan, yo leo la palabra, ya leí 20 veces, 50 veces. No, y así les pregunten. Sí leo la palabra y nada más, ¿no? Porque ante Dios, ante Él, tenemos que dar cuenta y Él sabe lo que tú y yo somos. Él sabe. Así que no le gusta al Señor que nosotros hagamos un falso testimonio o nos creamos más que un siervo, ¿no? Hoy se llaman pastores, cuando el pastor es el que cuida las ovejas, no es el que predica, ¿no? Se llaman apóstoles, cosas que no son ciertas. No han visto el carácter de Juan el Bautista, un hombre humilde, sencillo. Ese es su testimonio. Entonces los fariseos que estaban para acusarle, le volvieron a preguntar, pues le dijeron, si tú no eres los que esperamos, porque tiene que venir el Elías, así están en las Escrituras. En las Escrituras decían que Elías va a venir antes que el Mesías. Por eso a él también se le reconoce como el Elías. Pero no es que era Elías en sí, sino que tenía ciertos caracteres como Elías. Elías también fue un siervo muy humilde, a pesar que fue grandísimo en Dios, uno de los mejores profetas. Pero él, bien simple, bien sencillo ante la gente. Por eso Dios se lo llevó, es el segundo hombre que Dios llevó vivo al tercer cielo. ¿Qué más encontramos acá? Él lo único que respondió y dijo, yo bautizo con agua, pero tras mí, o sea, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo, el cual os bautizará con el Espíritu Santo. Y nosotros no somos quienes. Yo he visto en mi trayectoria muchos hermanos que se llaman pastores, lo que sea, que ellos bautizan con el Espíritu Santo. Vengan acá, quien quiere recibir el Espíritu Santo, les ponen las manos, dicen en lenguas, jajara, mashira, macora, y ya dicen, ya recibiste el Espíritu Santo. No, mis amados hermanos, el Espíritu Santo hay que pedirle a quién es el dueño, a Jesucristo, para que nos dé. Y es importante que él dice ahí, yo bautizo con agua, más en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, ¿no? Este es el que viene después de mí, pero es antes de mí. Qué interesante esta expresión que muchos no comprenden. La expresión, el que viene después de mí, pero que es antes de mí. Es como un trabalenguas. ¿Qué nos hace entender? Que Juan el Bautista era mayor. Dice, este es por Cristo, el que viene después de mí. O sea, Juan el Bautista es el mayor y Jesús es el menor, sí, de edad, por prácticamente 6 meses aproximadamente.
ni un año siquiera. Porque cuando Juan el Bautista estaba de 6 meses, ¿no? Concibió, o sea, el otro nació 3 meses, 6 meses nada más le llevaba. Por eso Juan el Bautista humanamente era antes de Jesús y Jesús después de él. Pero aquí dice, pero él, por Jesús, es antes de mí. Entonces muchos que leen, la Biblia no se entiende. ¿Cómo dice? Dice primero que él es mayor que el otro, después dice, no, él es mayor que yo. Es que no entiende que Jesucristo es eterno, es Dios. Y Dios es antes que Adán. Entonces, es antes que Juan el Bautista espiritualmente. Dios es eterno, y si es eterno, es mayor que todo, cualquier ser. Humanamente fue menor que Juan el Bautista, pero espiritualmente Él es mayor que Juan el Bautista. Eso es lo que entendemos. Bien, vamos entonces a seguir mirando la lectura que nos hemos quedado en Mateo. Ya vimos los 2 puntos, vamos a ver el tercer punto. ¿Qué predicó Juan el Bautista? ¿Cuál fue su predicación? Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, del 1 hasta el 12 aproximadamente. Vamos a leer cuál era su predicación. Predicación es de quién hablaba, qué hablaba Juan. Esa es la predicación. Yo predico y hablo de Jesucristo, ¿no? Hay otros predican, hablan de otros, hablan del otro, y a Cristo lo dejan después. Todas nuestras predicaciones tienen que ser de Cristo, ¿no? Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, pero estamos viendo a Cristo que es superior a Juan el Bautista. Y es antes que Juan el Bautista, porque Jesucristo es eterno, es Dios. Entonces vamos a mirar aquí la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Él predicaba en el desierto y de domingo a domingo venía a la ciudad de Jerusalén. Era como un ermitaño, ¿no? Entonces dice, ¿qué predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? Arrepiéntanse, que Dios ya vino. Lo que dice aquí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo que ya vino Dios en la persona de Jesucristo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Él predicaba el arrepentimiento. Era su predicación, el arrepentimiento, porque ya vino el Mesías, que le llaman ellos en su idioma, por decir el Mesías, ¿no? O el Yeshua, por Jesús. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y enderecen sus sendas. Isaías 43. Profetizó también cómo iba a hablar, a predicar Juan el Bautista, ¿no? Juan estaba vestido, su ropa, ¿cómo vestía? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia del alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta acá vemos que su predicación consistía, uno, en el arrepentimiento, anunciando que ya vino el Mesías. Y a todas las personas que creían, a todas las personas que habían creído, ¿no? Entonces les decía, bueno, ahí nos dice su ropaje como decía, él les decía, bautícese y confiesen sus pecados. Bautícense y confiesen sus pecados, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces él predicaba el arrepentimiento, el bautismo y la confesión de pecados. Y ojo aquí, ¿a quién confesamos nuestros pecados nosotros, hermanos?
¿A quién debemos confesar nuestros pecados, amigos que me escuchan? ¿A un hombre o a Dios? ¿A un hombre que es pecador como nosotros? Porque dice la palabra bien clara, por cuanto todos pecaron, todos, no uno, por cuanto todos pecaron, ¿no? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Por cuanto todos pecaron. Entonces un hombre, yo no voy a ir a confesarme delante de un hombre pecador como yo. No me voy a ir a confesar delante de otro hermano cristiano que predica. No es correcto. Todo lo que enseña Juan es que nosotros tenemos que ir a confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios, a Jesucristo. Alguien dirá, pero ¿qué? Yo voy a confesar, no hay nadie allí. Eso las personas que no creen dicen no hay nadie. Pero nosotros que creemos, no solamente cuando confesamos, ¿dónde vamos? Allí está. O está a nuestro lado Jesucristo, o está en nuestros corazones. En los niños en Cristo, en los hermanitos que todavía empiezan su vida cristiana, Cristo los acompaña a su lado, los acompaña a su lado. Pero en quienes ya hemos crecido, ¿no? Entonces experimentamos que Él ha entrado a vivir en nuestros corazones, porque eso es lo que Él ha querido hacernos a nosotros, templos santos. Entonces tenemos que confesar, ¿nosotros a quién? Tenemos que confesar a Jesucristo, a Jesucristo. Bien, entonces vemos así es la confesión de pecados. Al ver muchos de los fariseos y saduceos que venían a bautizarse, Él les dijo, generación de víboras, tremenda predicación. Yo no he escuchado nunca a un predicador que diga de esta manera, ¿no? Pero miren la valentía de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede llevar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Se dan cuenta? La gente, los judíos de aquel entonces y muchos de ahora, judíos y gentiles, ¿qué creen? Dicen, no, yo soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham, mayormente los judíos. Dicen, yo soy descendiente de Abraham, y como soy descendiente de Abraham y he nacido en Israel, yo soy salvo. ¿No? Entonces ellos piensan que por ser hijos de Abraham, por haber nacido en Israel, Dios tiene la obligación de salvarnos. Pero no es así, no es así. La salvación es por creer. ¿En quién? En aquel que dio su vida por ti. En aquel que vino del cielo y voluntariamente fue a esa cruz a morir porque Él quiso, no porque si Él no hubiese querido, en un instante Él se soltaba de sus ligaduras y todo, aunque tenga clavos, Él salía caminando. Pero no, Él quiso ir a morir. ¿Y sabes por qué Él quiso ir a morir? Apúntalo bien claro, apúntalo. ¿Por qué Él quiso ir a morir? Alguien dice, no, ese es un suicida, pues. ¿No? El que se autoelimina es un suicida. No. Él quiso morir por un propósito tan grande, ¿y saben cuál es? Para perdonarte tus pecados. Para perdonarme a mí mis pecados y cubrirlos con su sangre. Los pecados nuestros están aquí todavía en nuestro interior. Mis pecados están en mi vida, pero están cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso cuando Don Sata viene a querer tentarme, choca con la sangre de Cristo. Ah, no, dice, esa sangre, no me meto. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No es que nuestros pecados ya se evaporaron, ya no hay. No.
Bien, entonces vemos que el arrepentimiento demuestra hacer frutos dignos de cambio, de arrepentimiento. ¿No? Un verdadero arrepentimiento es, si yo era esto, dejo esto. Pero yo no voy a estar a medias, lo dejo un poquito. Con el poder de Dios que hay que pedirle, nos quita los más grandes vicios y pecados que teníamos en nuestra vida. Quienes experimentamos eso, decimos gracias, Señor, gracias, porque tú me cambiaste la vida. Pero por tu muerte en la cruz, tú has hecho eso, porque tú clavaste en la cruz mis pecados. Ya como que no están, para eso nos ha cubierto con su sangre. Bien, entonces vemos aquí la parte final de este párrafo de su predicación, que dice, versículo 11 y 12, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a la mano y limpiará su era y recogerá su trigo del granero y se quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una cosa importante hay que saber entender qué significa el trigo y la paja, ¿no? El trigo es el mensaje de Dios, es el Evangelio de Cristo. Cuando el Evangelio de Cristo ha entrado en nuestra vida, nosotros cambiamos, somos el trigo. Pero si no tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, seguimos siendo esa paja. Y así sigue la vida. No, yo tengo a Cristo, pero sigo tomando, sigo emborrachándome. No, yo tengo a Cristo, pero sigo coqueteando con mujeres. No, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero sigo haciendo cosas que hacía antes. Ese no tiene a Cristo. Cuando Cristo entra, cambia profundamente. Si tú robabas, tienes que dejar de robar. Si tú mentías, tienes que dejar de mentir. Eso es cuando Cristo ha entrado a vivir en nuestros corazones. Bien, ya vimos acá la predicación. Vamos a ver, vemos también que en lo que sigue, que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Miren que ese privilegio que tuvo Juan el Bautista de bautizar a Jesús. Jesús no necesitaba de bautizo, hermanos, ni bautizo de agua, ni de arrepentimiento, porque él era un ser perfecto, pero para demostrar al mundo los pasos que el cristiano tiene que seguir, él lo hizo. Aquí dice, entonces Jesús vino, estamos en capítulo 3 de Mateo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan no quería y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, así conviene que cumplamos toda justicia, hazlo. Luego lo bautizó y los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un bautismo espectacular, un hombre que no necesitaba de bautismo de agua ni de Espíritu Santo, pero lo hizo para demostrar al mundo los pasos que los verdaderos cristianos tenemos que seguir. Si no te has bautizado en agua, no puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. Y si no te has bautizado con el Espíritu Santo, no puedes ser bautizado con el fuego. Esos otros temas que estaremos viendo después acerca de las 3 clases de bautismo. Bien, entonces ya vimos que él bautizó a Jesús. Vamos a mirar un ratito en Mateo 11, las dudas que tuvo Juan el Bautista, si era Cristo o no. Ustedes dirán, no, él no dudó. Vamos a leer Mateo 11 del 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar y a predicar en las ciudades. Al oír Juan en la cárcel, y a Juan el Bautista también en la cárcel,
al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo a los que fueron a preguntarle, ¿no? Juan el Bautista estaba en la cárcel, escuchaba del trabajo que hacía Jesús, y la gente hablaba de Jesús, de Jesús, de Jesús. Entonces él mandó a 2 de sus discípulos: vayan a preguntarle si es el que debía venir. Entonces le respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Pero primero la primera parte. ¿Por qué dudó? ¿Por qué tenía dudas Juan el Bautista si Jesús era el Mesías que tenía que venir? ¿No? Es que nos ocurre muchas veces en la vida cristiana. Cuando pasamos un problema, una prueba, dudamos a veces de la existencia de Cristo. Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, mira este asunto que tengo. Creemos que Cristo ha venido a hacer todo lo que le pedimos. Él hace lo que Él cree lo más conveniente para hacer. Juan, ¿qué esperaba? Siendo su primo, siendo superior a Él, hubiese dado un poquito de su poder y lo sacaba inmediatamente libre de esa cárcel donde estaba. Estaba preso, pronto a morir. Es por eso que muchas veces en nuestra vida dudamos, pero cuando vamos encontrando las respuestas en las Sagradas Escrituras, nuestras dudas se disipan, nuestras dudas desaparecen. Versículo que sigue, Mateo 11, 7 al 14. Vamos a mirar ahora lo que le respondió Jesús a Juan, ¿no? Lo que habló de Jesús. Entonces, versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero saliste a ver a un profeta. Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito y que dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto te digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Hablando de Juan el Bautista, como un hombre humanamente fuera de serie, un gran hombre, aunque vestía como vestiduras delicadas porque vivía en el desierto, en el calor, pero él era uno de los hombres dignos delante de la presencia de Dios. Esto es lo que dice aquí: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero en el cielo, el menor que está en el cielo es mayor que Juan el Bautista, dice. Y termina diciendo aquí: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Qué interesante esto. Ya no hay más profetas en el Antiguo Testamento, ya no hay más ley, porque aquí dicen los profetas y la ley. Al Antiguo Testamento se le conoce como la ley y los profetas, es decir, Moisés que dio la ley y los profetas que hablaban.
Pero ¿qué dice Dios aquí? Que todo eso terminó, ya no hay profecías de esa manera, ya no hay profetas de ese estilo, ya no hay ley, ya la ley terminó. ¿Por qué? Porque los mismos israelitas le echaron el espalda a la ley y a los profetas. Por eso dice bien claro, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya no hay más profecías más allá. Algunitas, muy pocas referencias. ¿No? Bien, entonces como vemos nosotros aquí, esta fue la vida de Juan el Bautista, esta fue la vida de nuestro hermano que dudó, ¿no? Pero también Jesús habló de él lo más maravilloso, ¿no? Entonces vamos a mirar, terminando, su muerte. ¿Cómo murió nuestro hermano? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 14. Vamos a dar una pequeña lectura y un pequeño comentario y estamos terminando esta noche. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que es resucitado de los muertos. Por eso actúa con esos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le reprendía y le decía: no te es lícito tener a tu cuñada como mujer. Y Herodes quería matarle, pero tenía miedo al pueblo porque temían a Juan. Entonces, hasta aquí esta partecita, ¿no? Juan, al mismo rey Herodes no le tenía miedo. ¿Qué pasó? Herodes, hermano de Felipe, Herodías se casó con Felipe. No sé, sería una mujer guapa, una mujer que atrayente, qué clase de mujer. Pero Herodes le echó ojo a su cuñada y se lo llevó, porque era el rey. Le quitó su esposa a su hermano Felipe. Entonces Juan se iba y le decía: no te es lícito ante los ojos de Dios tener esa mujer. Entonces el otro tenía cosas, peor la Herodías, le tenía una rabia a Juan el Bautista. Pero vamos a mirar la segunda parte. Versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pida. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él, mandó que le diese, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza y dada a la muchacha, y ésta le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces en esta segunda parte, bueno, yo creo que la atracción sexual desde Adán hasta los días de hoy han sido diabólicas, la gran mayoría, ¿no? Y cada día son más diabólicas. Yo dentro de mis años de vida y mis relaciones con gente, no he visto que un hermano le quite a su mujer a su hermana, no he visto. En todo mi entorno familiar y amistades que yo me he movido hasta los 40 años, jamás he visto que un hermano conviva con la mujer de su hermano y se lo quite y se vaya a vivir con él. No he visto. Sí he visto de otras circunstancias, sí me he enterado por las noticias y casi todos los días, pero no he visto con mis ojos. Pero miren, hace 2000 años hubo. Entonces, y no solamente eso, Herodes también sintió atracción sexual por su sobrina, la hija de Herodías con su hermano Felipe, porque aquí dice que Herodías era el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías comenzó a bailar, como saben bailar como Shakira bailan las judías.
hacían trapitos de telas y bailaban como sedas, y así bailan sensual. Entonces dice que le agradó Herodes. ¿Qué significa eso? Que fue a su mujer y le dijo, quiero estar con tu hija. Y la mujer le dijo, ya pues, tú eres el rey, tú mandas aquí. ¿No? Entonces, la chica, pero la mamá, le dijo, pero dile, como te ha pedido hasta un su reino, la mitad, pero dile que lo que quieres es la cabeza de Juan el Bautista. Porque Herodías lo odiaba, porque reprendía a Herodes y reprendía a ella, pero no era lícito a los ojos de Dios convivir con la cuñada, con el cuñado, ahora peor con su sobrina. O sea, un pandemonio. Entonces Herodes mandó que lo maten, le cortaron la cabeza, en un plato trajeron la cabeza, se lo dieron a la chiquilla, y la chiquilla le dio a su madre, y la madre feliz mirando la cabeza del que le profetizaba, arrepiéntete Herodías, arrepiéntete Herodes, no te es lícito estar con tu cuñada. Ahora estaba feliz que lo tenía muerto. Es decir, nuestro hermano murió decapitado. Así. Pero murió, nunca dejó de predicar, aún en la cárcel, predicando. Pero murió humanamente. Y eso es lo que les animo. Y me animo a mí, y animo a toda mi familia y a los hermanos. Tenemos que tener presente que en esta vida, todos nosotros tenemos una vida temporal. Hay que tenerlo muy presente. ¿No? Es una vida temporal. Mueren bebitos de 1 mes, 2 meses, mueren niños de 1 año, 5 años, 10, mueren jóvenes de 15, 20, 30 años, mueren adultos de 40, 50, mueren ancianos de 60 y algunos duran hasta 100. Es decir, la muerte llega a cualquier momento. ¿No? Pero hay una cosa muy importante para nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Jesucristo. Para nosotros no dormimos, no morimos. Dios dice en su palabra que nosotros, ante esa muerte humana, que para el resto de gente es muerte, para Dios es un dormir. Y nos lleva a dormir en ese trance de muerte, y nos lleva a un pueblito lindo y precioso allá en el tercer cielo, que se llama el seno de Abraham. Y ahí están vivos todos los hijos de Dios. Hablo de hijos de Dios por adopción de Jesucristo. No de todo que dice yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Sino el que sabe que ha pedido a Jesucristo que lo adopte como su hijo, basta 7 vecesitas que le pidas, suficiente, déjalo. Si tú lo has pedido de corazón, Él te adopta como su hijo. Entonces, a esos hijos adoptivos de Jesucristo, que para el mundo fallecen, para Cristo están dormidos. Por eso dice la palabra en Tesalonicenses, hermanos, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Ellos deberían estar tristes, pero ellos están más alegres que nosotros. Alguna vez he ido a los aniversarios de la muerte de un familiar y últimamente no voy, ¿no? ¿Y qué voy? ¿Y qué hace la gente? Hace 1 añito murió su padre, su madre, su hermano, su hermana. ¿Qué hacen en la celebración del año? En la sierra, ¿qué hacen? Contratan bandas de músicos, bailan, comen, beben, toman y bailan por el difunto. Aquí en la costa, ¿qué hacen? Pagan su misa, van arrodilladitos creyendo todo lo que les engañan, y después que van a su casa a comer, comen banquetes y hablan, ay, el fulanito era bonito, el fulanito era bonito, el fulanito era así, que era así. Están felices. Es que no saben que el que no es hijo de Jesucristo por adopción,
y muere esta noche, se va. También vivo. ¿Sabes a dónde? Al Hades. Y ahí va a sufrir momentáneamente en un sufrimiento muy parecido al sufrimiento final en el lago de fuego y azufre. Pero esa es su espera hasta que el día que los traiga también el Señor para llevarlos al cielo. Momentáneamente van a ir un día al cielo. ¿Pero para qué van a ir al cielo? Para el día del juicio. Porque Dios es un Dios justo. Él no puede mandarle al lago de fuego y azufre a una persona que ha sido justa en esta tierra. Y como no hay ningún justo, ¿cómo somos justos entonces? Cuando Cristo entra a tu corazón a vivir. Y Cristo fue justo, entonces tú eres justo. ¿Te das cuenta? Entonces, el que no tiene a Cristo en su corazón, que lo ves que no cambia de vida, que solamente de palabrería, dice, Cristo vive en mi corazón, canta, se lo festeja, todo, pero su vida, hacen cosas, y dicen, no me ve mi papá, no me ve mi mamá, no me ve mi esposo, no me ve mi esposa, y qué cosas cochinas y sucias hacen. Peor que animales. Y después llegan a su casa, hombres y mujeres, como si nada hubiese pasado, bien lavaditos, bien bañaditos, bien oloreados. Nadie sabe. Así llega el marido bien tranquilito, la esposa no sabe qué pasó. Así llega la mujer de una fiesta de amigas, no sabemos qué pasó, pero viene bien tranquilita. Pero todas esas reuniones son diabólicas. Un cristiano, chao fiestas. Por favor les recomiendo, los cristianos verdaderos, los cristianos adoptados por Jesucristo, chao fiestas paganas. Tenemos la fiesta más grande que celebrar nosotros. El día que Cristo nació en nuestros corazones. Si no recuerdas, busca cualquier día, adopta algún día. O el día de tu cumpleaños y celebra ese día que nació Cristo en tu corazón. Si has escuchado el mensaje de la semana pasada. El diablo le ha puesto 25 de diciembre, nacimiento de Cristo. Hemos demostrado bíblicamente, con solamente 3 números, el 2, el 6 y el 17, que son las fechas que ocurre, y en la última fecha del 17 mes nace Jesús. Si eso lo puedes contar fácil en tus dedos. Si el mes 1 coincide casi con el mes de abril, entonces comienza a contar desde abril 17 meses y vas a llegar a agosto. El otro año, si Dios me permite estar con vida, yo voy a celebrar mi Navidad en la quincena de agosto. Este año ya pasó, pero voy a celebrar mi Navidad espiritual el día que Cristo nació y lo voy a celebrar el 27 de octubre. Voy a hacer fiesta para Jesucristo y me voy a suponer que ese día es el día que nació Cristo en mi vida. Aunque no lo fue, pero voy a ponerlo, porque quiero celebrarlo ese día. Porque nadie a veces recordamos el día que nació Cristo en nuestros corazones. Pero ya son tantos años y coincidentemente voy a hacerlo con mi cumpleaños. Tú también puedes hacerlo con tu cumpleaños. O si no, puedes hacerlo en agosto. Puedes celebrar 2 fechas. Que nació como hombre en agosto, pero que nació como un ser espiritual en tu corazón el día de tu cumpleaños. Y se celebra con tu esposa, tu familia, con un tecito, un pancito, y da gracias a Jesucristo, porque has nacido de nuevo. Nacimiento nuevo. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Imitemos a Juan el Bautista, un gran siervo de Dios. Imitemos sobre todo, por encima de él, a Jesucristo, el que vive en nuestros corazones. Imitémosle. Porque los hijos imitamos a los padres. Como nuestro Padre Jesucristo es bueno
en gran manera, seremos buenos en gran manera. Que Dios me los bendiga. Gracias. Vuelvan a leer este pasaje y gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Bendice, Señor, tu palabra. Hemos visto la historia de tu primo humano, Juan el Bautista, pero fue un siervo tuyo tan grande como no ha habido en el mundo un profeta como él. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el santísimo nombre de Jesucristo, que vive en nuestros corazones y está en el cielo también a la vez. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.